Para poder entender el texto de hoy tenemos que saber que los judíos tenían tres tipos de leyes. Tenían la ley civil, que es la ley gobernante. Cada país tiene una legislación. Nosotros, como colombianos, tenemos una legislación y nos dejamos guiar por ella, o ella nos guía. Esa ley civil mandaba en los judíos dónde vivían, cómo se repartían las tierras, de qué manera eran responsables los unos con los otros ante la ley. Hablaba del año de jubileo, el año de perdón. En fin, eran todos estos temas legislativos. Pero esta ley termina cuando el pueblo judío es deportado a Babilonia. A partir de ese momento, y de muchas maneras, el pueblo judío vive bajo el dominio de otras naciones. Primero los babilonios, después los medopersas, los griegos, los romanos, y siempre siguen viviendo bajo legislaciones ajenas. Por eso, esa ley llegó hasta ese momento y no continuó. Después viene la ley ceremonial, que tiene que ver mucho con las leyes higiénicas. La ley ceremonial tiene que ver con todas las ceremonias del culto. Tiene que ver con la limpieza ceremonialmente, estar limpios ceremonialmente. Por eso ellos no podían tocar a un leproso, no podían tocar a una mujer con flujo de sangre, porque se hacían impuros ceremonialmente. También hablaba esta ley de los animales puros e impuros, de las ofrendas, de los sacrificios. Pero la Biblia nos muestra que Jesús cumplió absolutamente con toda esta ley ceremonial. Por eso, nosotros, los cristianos, entendemos que la ley ceremonial fue completada y terminada con el sacrificio de Jesús, porque Él hizo absolutamente todo. Él fue sumo sacerdote, fue sacrificio, fue ofrenda y fue altar simultáneamente. Él fue todo esto en ese momento, y hasta allí llega la ley ceremonial. Después viene la tercera ley, la ley moral. La ley moral es el decálogo o los 10 mandamientos. Y esta ley moral no tiene límite en el tiempo. Esa ley moral continúa a tal punto que está escrita en nuestros corazones. No tiene límite en el tiempo. Teniendo eso como base, vamos a entender que además aparece una, entre comillas, cuarta ley. Esa cuarta ley es la ley oral. Las añadiduras que los rabinos a través de los tiempos fueron creando para poder cumplir con las otras leyes. Toda aquella interpretación de los rabinos y que ellos acostumbraban a cumplir. Esa ley oral fue guardada en un libro llamado el Talmud. Y en el Talmud está la colección de todas las leyes escritas que están fuera del decálogo y que fueron añadidos por los rabinos de todas las épocas. Ahora, entendiendo esto, podemos entender que los 10 mandamientos, que el decálogo, ¿lo tenemos que cumplir o no? Sí, pero si estamos bajo la gracia, no entendemos. Les voy a hacer una ilustración fácil de entender. Una persona, un homicida, que ha sido sentenciado a la pena de muerte, a la silla eléctrica, por haber cometido un homicidio. El presidente le indulta, por gracia lo perdona. Él sale de la cárcel, ya no lo pueden apresar por ese homicidio. ¿Puede seguir asesinando personas? No. Eso es lo que tenemos que tener claro. El hecho de ser perdonados no nos da licencia para pisotear el decálogo, los 10 mandamientos. Ahora, la Biblia nos dice que es imposible cumplir la ley, que nadie la puede cumplir. Entonces, ¿cómo así? Y es allí donde tenemos que imaginar
a esta persona que ha sido perdonada y que sale no solamente libre, sino motivada a ser una mejor persona, porque ha sido perdonada. Nosotros tenemos, por el amor de Dios y por el Espíritu Santo que habita en nosotros, esa fuerza para ir creciendo en cumplir la ley. ¿La vamos a poder cumplir totalmente? No, no es posible. Pero eso es lo que se llama el camino de crecimiento, de madurez o de santidad, en el cual vamos caminando, por un lado con una naturaleza pecaminosa que nos impulsa hacia el pecado, pero por otro lado la gracia de Dios, la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos va animando cada día a crecer conforme al carácter de Cristo. ¿Preguntas? Bueno, teniendo como base eso, ahora sí, vamos a ir al texto de hoy. No quería malas interpretaciones de lo que vamos a hablar hoy. Hoy llegamos a la cuarta controversia de Jesús con los religiosos. Y el problema en esta ocasión es el legalismo. Y la mayoría de los que estamos aquí es familiar para nosotros este término. Pero básicamente, ¿qué es el legalismo? El legalismo es usar reglas que no están en la Biblia, pero imponer el cumplimiento sobre ellas. Eso es un tipo de legalismo. Otro tipo de legalismo es cumplir reglas para agradar a Dios, como si de alguna manera nosotros pudiéramos comprar la gracia de Dios y poner la confianza no en la obra de Cristo, sino en la obediencia a reglas humanas. Es también tomar el cumplimiento de una regla que sí está en la Biblia, pero llevarla a extremos más allá de lo que la Biblia dice. Y hoy vamos a tratar más o menos ese tipo de legalismos. Un gran ejemplo del legalismo es la actitud que tenían los religiosos judíos hacia el día de reposo, hacia el sábado. Y sobre eso es lo que vamos a reflexionar el día de hoy. El texto que vamos a considerar, ya lo tienen allí, es Marcos 2, del 23 al 28. Y el título es Incumplidos. Incumplidos. El primer punto que vamos a ver es que los discípulos son incumplidos. Dice el versículo 23, un sábado, día de reposo, día mandado para descansar y para bendecir al Señor. Ese día, ¿qué sucede? Al cruzar Jesús los sembrados. Jesús y sus discípulos están en las afueras de la ciudad y están cruzando en medio de los sembrados. Pero aquí hay algo importante, y es que están por fuera de la ciudad y están cruzando los sembrados. Si están por fuera de la ciudad y si están caminando por fuera, por en medio de estos sembradíos, más o menos ¿qué distancia pudieron caminar? ¿Qué distancia aproximadamente habrían caminado? Van, dan una vuelta por en medio de los sembrados, regresan a la ciudad, 2 kilómetros. Bueno, de todas maneras fue más de 1 kilómetro, porque es un recorrido pequeño. Ahora, tengamos en cuenta que habrían recorrido mínimo más de 900 metros. ¿Por qué necesitamos entender esto? Porque ahora lo vamos a mirar más adelante. Y dice que sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas, y aquí dice de trigo. Cuando tomamos las indicaciones de la Biblia, tenemos claridad sobre lo que es el día de reposo. El problema es cuando se reglamenta más allá de lo que realmente dice la Biblia, y ahí es cuando caemos en lo que se llama legalismo, y es el legalismo de estos religiosos
judíos. Hay un ejemplo de lo que es el legalismo que a mí me gusta. No vamos a hablar más allá del ejemplo. El miércoles, si quieren, lo hablamos, pero hoy no vamos a hablar más allá del ejemplo. Y es el siguiente, tal vez alguna vez lo he dicho acá. Había una convención de mujeres mundial. Todas las mujeres cristianas, líderes cristianas de muchos lugares del mundo llegan a esa convención. De pronto, unas mujeres muy piadosas, alemanas, ven que entran las mujeres norteamericanas en blue jean. Y les afecta tanto de ver a sus hermanas en la fe vestidas con blue jean. Entrar con blue jean a ese lugar que comienzan a llorar. Y lloraban tanto de ver a sus hermanas en la fe en blue jean, que sus lágrimas caían sobre las cervezas que estaban bebiendo en ese momento. No voy a decir más, pero eso nos da una idea de lo que es el legalismo. ¿Por qué quiero que tengamos en cuenta todo esto que hemos hablado hasta el momento? Dice el versículo 24, mira, le preguntaron los fariseos. ¿Quiénes preguntan? Los cumplidores de las tradiciones religiosas. Aquellos respetados hombres que trataban y se esmeraban de cumplir cada tradición del Talmud al pie de la letra. Y la pregunta es, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Y atención, porque lo que está detrás de esta pregunta no es simplemente una diferencia de opinión sobre la forma correcta de guardar el día de reposo. No, esto va mucho más allá. Esto es un choque de trenes entre el evangelio de Jesús y el legalismo farisaico. Hay realmente un choque de trenes grandísimo en esa pregunta. Este choque llegó con el tiempo a convertirse en un sentimiento tan fuerte, tan homicida, que llevó a los fariseos y a los escribas a unirse para que crucificaran a Jesús. Esa es la diferencia. No es cómo se guarda el día de reposo, es el evangelio contra la tradición del Talmud. Y la razón es que Jesús dejó al descubierto la hipocresía que vivían estas personas, estos fariseos, porque Jesús evidenció todo el aparataje tradicionalista y legalista que habían levantado con el supuesto objetivo de acercarse a Dios, pero que en realidad alejaba a las personas de Dios, y además que es un veneno mortal para el ser humano. Tanto así que el mismo Jesús les dice sepulcros blanqueados que por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están muertos. Pero, ¿qué es lo que preguntan? ¿Por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? ¿Dónde están poniendo sus ojos los fariseos? En la tradición. Ellos se habían impuesto el cargo de policía religiosa y moral de los judíos. Andaban detrás de todas las personas mirando si cumplían o no cumplían lo que tenían que hacer. Eran los cazaherejes de la ciudad. Estaban allí en todas partes, con sus ojos y oídos bien abiertos, buscando quién no cumplía el Talmud. Andaban con una lupa mirando la vida de las demás personas para ver quién cumplía y quién no cumplía con los rituales. Tenían un detector de actos ofensivos a las tradiciones religiosas del Talmud. Los fariseos eran personas que sencillamente gastaban su tiempo
El tiempo que no utilizaban cumpliendo el Talmud, lo utilizaban señalando a aquellos que no lo cumplían. Se creían la élite espiritual, pero en realidad se habían convertido en esclavos de toda esa falsa espiritualidad que tanto defendían. Y tal vez allí es donde nosotros tenemos que hacernos una pregunta simple, sencilla. ¿Por qué una persona se dedica a enfatizar la forma sobre el fondo? ¿Por qué alguien pone su vida al servicio del legalismo? ¿Por qué un grupo de personas tan grande dedican su vida solamente a eso? ¿Por qué? ¿Saben? Porque es mucho más fácil conformarse a un conjunto de reglas externas, de cumplir reglas externas para que vean los demás, que permitir que Dios por su palabra me haga lidiar con lo que hay en mi corazón. Eso no nos gusta. No nos gusta lidiar con lo que la palabra nos habla al corazón. Por eso es mucho más fácil cumplir. Revisemos nuevamente la pregunta. ¿Por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Ahora, ¿es verdad lo que ellos sostienen en esa pregunta? ¿Es real lo que ellos están diciendo allí? ¿Qué decía la ley de Dios? ¿Qué decía? Porque eso sí es parte del decálogo. Y a nosotros nos interesa ver lo que dice la palabra de Dios sobre el día de reposo, no lo que dice el Talmud. Eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Y qué dice Dios? En Éxodo 20, del 8 al 11, lo voy a leer rápidamente. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo, en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. No dice absolutamente más. Descansarás y harás honor a tu Señor. Dedicarás un día al descanso. Y ese día no solo descansarás, sino que será para honrar a tu Señor. Y esa observancia del día de reposo era algo maravilloso porque ninguna otra nación tenía un día dedicado al descanso. Solo la nación de Israel. Y eso los hacía realmente una nación especial. Pero el propósito era sencillamente estos dos elementos: descansar y honrar al Señor. Por lo tanto, no debía ser un día dedicado a la pasividad más absoluta, sino que debía servir para nutrir la vida espiritual y sobre todo pues para adorar a Dios. El profeta Isaías explica el día de reposo de la siguiente manera. Eso está en Isaías 58, 13, 14. Si en el día de reposo, que es mi día santo, te refrenas de hacer tu voluntad y lo llamas día santo y glorioso del Señor, y si lo honras, no siguiendo tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando por hablar, entonces hallarás tu deleite en mí. Descansar y hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Lo único que pide el Señor es que el día de reposo sea de reposo, de honrar al Señor, nada más. Sin embargo, los seres humanos somos tan proclives, nos encanta completar las reglas de Dios como si hubieran quedado incompletas, como si Él necesitara que nosotros añadiéramos a lo que Él dijo algo. Los religiosos judíos escribieron el Talmud, y en el Talmud explica 39 regulaciones en qué se puede y qué no se puede hacer el día de reposo. Y desde luego estas reglas van mucho más allá de lo que dice la Biblia, no tienen nada que ver
con lo que dice la Biblia. No se pueden matar insectos el día de reposo. No se puede apagar o encender una llama. Hoy lo han llevado más allá y no se puede apagar o prender ningún aparato eléctrico o electrónico. Entonces, ¿qué hacen? Dejan la estufa desde la noche anterior en bajito para que no se les enfríe la comida, para que no la prendan ni la apaguen. En los edificios de Israel, leí en alguna parte, tienen ascensores para judíos, que todo el día automáticamente los sábados están subiendo y bajando, parando en todos los pisos, para que la persona no tenga que oprimir un botón, porque entonces estaría quebrantando la ley. En fin, dejan el televisor encendido en el canal que les gusta desde la noche anterior, así no cambian de canal, no prenden el televisor y no hacen nada en contra de la ley. No pueden hacer un nudo, no pueden bañarse porque al mover los pies en la ducha estás limpiando el piso y eso es trabajo. No puedes hacer una puntada y no puedes, estas son algunas de las 39. No puedes caminar más de 900 metros. Y por un lado, pues vemos que estaba claro, que no entendían el propósito de Dios para el día de reposo. Pero por otro, no les había preocupado lo más mínimo, no habían tenido temor en sepultar la verdadera palabra de Dios bajo un sinfín de tradiciones inventadas por ellos mismos. Y en realidad, aunque pretendían ser hombres temerosos de Dios, lo cierto es que habían ignorado la palabra de Dios para establecer sus propias tradiciones, sus propios criterios religiosos. Lo que realmente les atraía era cumplir fielmente con todos estos ritos religiosos, ceremoniales y la exposición de sus propias ideas que las llevaban al punto de obligar a otros a cumplirlas, aunque no estaban en la palabra de Dios. Pero aquí podemos ver algo interesante. Si Jesús había salido con sus discípulos y habían atravesado los sembrados y habían caminado mucho más de 1 kilómetro, y los fariseos los están siguiendo, ¿cuánto han caminado los fariseos? Han quebrantado sus propias reglas con el único objetivo de hacer quedar mal a Jesús. A ellos sí no les importaba romper sus propias reglas con tal de hacer quedar mal a Jesús. ¿Por qué hacían ellos lo que ellos mismos se habían autoimpuesto como prohibido? ¿Por qué están tan escandalizados que los discípulos de Jesús estén caminando por un campo y recogiendo espigas de trigo? ¿La ley prohibía eso? No solo, sino que la ley legal, la ley civil de la cual hablamos, permitía que hablaran. Dice que si entras a la viña eso está en Deuteronomio 23, 24 y 25. Si entras a la viña de tu prójimo podrás comer todas las uvas que quieras, pero no podrás llevarte nada en tu cesto. Si entras al trigal de tu prójimo podrás arrancar espigas con las manos, pero no cortar el trigo con la hoz. No solamente no estaba prohibido, sino que si se remitían a la ley que ya no estaba vigente, la ley civil, era permitido. Ellos podían entrar por en medio del sembradío e ir comiendo mientras no llegaran y empezaran a cortar y a llevárselo, porque eso sí ya es robo. Ellos podían comer tranquilamente del trigal. En esos tiempos no estaban cercados los terrenos, entonces las personas caminaban por en medio de los sembradíos sin problema, porque Dios, que es un Dios de misericordia, había dado provisión para los caminantes. En esa época no es como ahora que vamos parando en los diferentes caseríos o tiendas por el camino y nos tomamos lo que queremos. No había nada de eso. ¿Cómo había provisto Dios para los caminantes? Puedes tomar, cuando vayas caminando puedes ir comiendo, no te vas a morir de hambre, puedes comer. Pero si el problema no era que comieran, ¿cuál era el asunto? Era el día
en que lo estaban haciendo. Pero Jesús jamás violó el mandamiento de observar el día de reposo. Jamás. Él lo tenía para descansar y para compartir con sus discípulos honrando al Señor. Pero lo interesante acá es que Jesús viola las regulaciones del Talmud. Y Jesús no solamente las viola en esta ocasión, sino que las viola permanentemente. Y uno diría, parece que lo hiciera adrede, parece que lo hiciera como de verdad para que se dieran cuenta que Él les está violando. Y yo creo que es así, porque Él lo hace vez tras vez tras vez, y cada vez que lo hace, lo ataca e inmediatamente responde, mostrándoles que están equivocados con todo lo que está por fuera de la Biblia. No había nada de malo con lo que los discípulos estaban haciendo. Pero para los fariseos era más importante cumplir con un libro religioso que con lo que estaba escrito en la Biblia. Qué tristeza tener que defender por encima de la Biblia al Talmud. Hasta ese punto habían llegado. Y así llegamos al punto 2. David y el sumo sacerdote son incumplidos. Esta respuesta de Jesús no se la esperaban los fariseos, como nunca se esperaban las respuestas de Jesús. Él les contestó. Y lo interesante es que Jesús contesta, pero no se preocupa ni se disculpa por no cumplir la tradición. No les dice, uy, señores fariseos, lamento mucho lo sucedido, mis discípulos van a recibir una reprimenda y los voy a enviar a la escuela de farisaísmo para que tomen unas lecciones de cómo deben guardar el día sábado. No les dice, vamos a comprar un Talmud la semana entrante y lo vamos a estudiar porque parece que nos hace falta. Jesús no solo enfrenta el legalismo, también abre el tema a otras consideraciones. Continúa el 25. ¿Nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? ¿Nunca? ¿Acaso no han leído? ¿En dónde tenían que leer? ¿Sí? En las Escrituras era donde estaba esa historia. ¿No? ¿Acaso no han leído en las Escrituras? ¿No han leído ahí? La nueva versión internacional, la nueva traducción viviente dice, ¿acaso no han leído en las Escrituras? Y esto es asombroso, maravilloso y gracioso. Aquí Jesús está siendo sarcástico. ¿Quiénes conocían mejor las Escrituras que nadie? Los fariseos y los escribas. La conocían. Y él les dice, ¿acaso no han leído en la Biblia? ¿Acaso no han leído? Ustedes, fariseos que se dedican a estudiar la Biblia, ustedes fariseos que se conocen o que han memorizado libros completos de la Biblia, ¿no han leído? Miren, decirle a un fariseo que si nunca ha leído en la Biblia algo, era realmente ofensivo y sarcástico. Realmente sarcástico. Era como si le preguntaran a un noble de química si nunca ha leído en la tabla periódica algo. Es como decirle a un director de una banda sinfónica si nunca ha leído las notas musicales. Eso es lo que les está diciendo Jesús. No han leído las Escrituras. Jesús está diciendo, te conoces la Biblia y sin embargo te sigues guiando por tradiciones humanas. Jesús les hace ver que están tan preocupados por los pequeños detalles de las regulaciones rabínicas que eran incapaces de ver el significado más profundo de la palabra de Dios cuando la leían. Voy a leer nuevamente el versículo 25 para conectarlo con el 26. Él les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad?
Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. David, en aquella época, ustedes lo pueden encontrar, eso está en primer libro de Samuel, capítulo 21. David y sus acompañantes están huyendo de Saúl. Tienen muchísima hambre, llevan días sin comer y llegan al tabernáculo. En ese momento aún no se había construido el templo. El tabernáculo, que era móvil y que lo movían de un lado para otro, era el sitio donde estaba la presencia de Dios. Ese tabernáculo estaba en la ciudad de Nod y allí llegan. Pero resulta que en un sitio del tabernáculo están los panes de la propiciación. Son 12 panes que se cambian cada sábado. Ese día acaban de quitar los panes para cambiarlos por pan fresco, pan caliente. Pero ese pan tenía una indicación. Esos panes únicamente los podían comer los sacerdotes. Nadie más sino los sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que él llega y le dice al sacerdote: por favor, tenemos hambre, denos aunque sea de esos panes que solamente pueden comer ustedes los sacerdotes. En ese momento la ley ceremonial estaba vigente. El sacerdote, a sabiendas que David y sus hombres no pueden comer de ese pan, le da de ese pan. Y allí es donde debemos saber si Dios aprueba o no aprueba lo que hizo este sumo sacerdote. La Biblia no dice en ninguna parte que Dios desaprobó lo que hizo el sumo sacerdote, que cayó maldición sobre David o cayó maldición sobre el sumo sacerdote o vino una disciplina por esta acción. Quiere decir que Dios aprobó que en ese momento de necesidad máxima se acudiera a los panes que solamente podían comer los sacerdotes para entregárselos a David. Y los fariseos conocían perfectamente bien esta historia y sabían que incluso allí el sumo sacerdote había dado panes que solamente podían comer los sacerdotes, que es un mensaje liberador. Liberador. Pero a pesar que conocen la historia, a pesar que saben lo que hizo David, no se limitan en señalar a Jesús por tomar unas espigas del día de reposo. Cuando Jesús hacía algo bueno por otra persona en día de reposo, los fariseos se ofendían. Cuando sanaba a alguien se ofendían y no recordaban que David recibió panes consagrados por misericordia, porque necesitaba comer para no morir de hambre. Y están estas personas poniendo una práctica del Talmud por encima de las personas. No les importa a las personas. Lo que les importa es el cumplimiento. Porque a estos legalistas no les importan las personas, sino lo que las personas hacen, los actos de las personas. No les importan las vidas de las personas, sino cómo las personas actúan de acuerdo a las reglas. Y se convierten en evaluadores, en personas que se autonombran capacitados para decir quién pasa y quién no pasa el examen de piedad delante de Dios. Estos legalistas se sienten superiores a los demás. Ellos ven a Jesús
Ellos ven a estos discípulos y no pueden aceptar que hagan lo que están haciendo. Y aquí es donde vemos en el punto 3 que también Jesús es incumplido. Continúa Jesús en el versículo 27. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Quien se beneficia del día de reposo es el ser humano. El sábado no se beneficia de las personas. El que se beneficia del descanso y de tener un tiempo honrando al Señor en la presencia de Dios es el ser humano, no el día de reposo. Las reglas que establece Dios son para nuestro beneficio, porque Él nos bendice a nosotros, porque Él estableció ese día para beneficiar a su pueblo, no para que se convirtiera en una esclavitud. Pero todas las cargas que los rabinos habían añadido al día de reposo lo habían convertido en una carga insoportable, y ese día ya no era una bendición, era un día terrible. El día de reposo no se lo inventaron los rabinos judíos. El día de reposo fue una dádiva de Dios. Sin embargo, los religiosos le habían robado al día de reposo su verdadero propósito. Y nosotros también podemos llegar a hacer lo mismo. Nosotros también podemos llegar a ser legalistas y convertir las bendiciones de Dios en cargas para nosotros y en cargas para los demás. Y es este encuentro que tenemos los domingos nosotros, con nuestros hermanos, con nuestra familia, en la fe, para tener un tiempo de adoración, de oración, de reflexión comunitaria. Hoy, en el Día del Señor, no es un gozo para ti, no es una bendición para ti, sino se ha convertido en una carga. Este día se ha convertido en un legalismo disfrazado de piedad. ¿Cómo viviste tus minutos antes de venir hoy a este lugar? ¿Cargado? ¿Peleando con tus hijos porque se hizo tarde y vamos a llegar? Y es el colmo. ¡Qué vergüenza! Y los niños llorando. ¿O fue una mañana de gozo, de alegría? ¡Qué hermoso vamos a estar hoy con nuestros hermanos, exaltando al Señor, edificados por su palabra! ¿Cómo es este día para ti? ¿Cómo es este tiempo para nosotros? Miren cómo termina Jesús en el versículo 28. Así que, por lo tanto, en conclusión a todo lo que he dicho hasta acá, el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Hijo del Hombre, ya explicamos que es una alusión al Mesías y que Él se está autollamando Mesías. Pero lo que está diciendo es: por encima del día de reposo estoy yo, por encima de cualquier observancia religiosa que se practique en el día de reposo estoy yo. Yo soy el Señor y Rey del día de reposo, está diciendo Jesús. Los fariseos querían agradar a Dios a la manera de ellos. Y eran arrogantes porque creían que tenían la razón en la manera como lo hacían.
Y por eso obligaban a otros a que hicieran las cosas a su manera. Y se enorgullecían. Ellos convirtieron un día hecho por el Señor para bendición en un día pesado e insufrible, agotador. Y si nosotros estamos convirtiendo el día del Señor en eso, estamos por el mismo camino. Si es un día de rigidez, de pesadez, de observancia religiosa, vamos por el mismo camino. Si no hay libertad, si estamos más preocupados por lo que va a decir aquel o aquella que por lo que el Señor está haciendo en mi vida, estamos por el mismo camino. Si nos estamos dejando aplastar por las ideas humanas y las estamos poniendo por encima de la palabra de Dios, estamos por el mismo camino. Jesús muchas veces se indigna con estas personas y siente profunda tristeza de estas personas. Ahora, ¿cómo nos está mirando Jesús hoy a nosotros? ¿Cómo estamos caminando en el día del Señor, en nuestro encuentro con nuestros hermanos en la fe? A mí me preocupa a veces cómo se disfruta un grupo en casa y hay risas y comentan y los niños hablan y una persona pregunta y el otro dice, y llegamos acá el domingo y no nos parecemos en nada a los que nos encontramos en un grupo en casa. Parece que tuviéramos una pesadez y como que entramos en el momento de piedad religiosa y todo tiene que ser pesado y rígido y cuadriculado. ¿Qué nos está pasando? Decimos que caen las cadenas, que el Señor nos ha hecho libres, pero nos autoamarramos. Caminemos por los sembrados de trigo, recogiendo espigas, en vez de estar caminando por las leyes humanas. El plan de Dios es perfecto, no hay por qué añadirle elementos, agregarle costumbres, corromper lo bueno. En vez de producir gozo, nos va a causar carga. Cuando se permea ese tipo de elementos legalistas en nuestra vida, permitimos una falsa santidad. Porque al igual que estos personajes se creían más santos porque no recogían espigas en el día de reposo. ¿Y ahí quién era el santo? El incumplido Jesús, que sí está recogiendo espigas en el día de reposo y que caminó más de 900 metros en el día de reposo. Ese incumplido Jesús, que no cumplió las cargas humanas, sino que se gozó de la creación, del compañerismo con sus discípulos, de disfrutar de un día hermoso y maravilloso. El Señor nos da vida. No quiere que nos conformemos con una serie de reglas pesadas. Y es Jesús quien determina
cómo vivir el día de reposo. Y el mejor ejemplo de cómo se vive un día de reposo es como Él lo hizo. Comiendo espigas, sanando enfermos, orando por los necesitados, caminando donde tenía que caminar. Ese es el ejemplo de cómo se vive el día de reposo, de cómo se vive el día consagrado al Señor. Lo que Él dice y hace es nuestro ejemplo. Lo que Él dice y hace debe ser más importante, lo más importante para nuestras vidas. Cumplámosle a Jesús, aunque le incumplamos a otros. Jesús estaba interesado en cumplirle al Padre, así le incumpliera a los religiosos. Cumplámosle a Jesús. A Él es al que tenemos que cumplirle. A Él. Solo a Él. Vivimos en una sociedad que permanentemente nos demanda que seamos aprobados por los demás y caemos en ese juego. Nos interesa que nos apruebe el Señor. Esa es la aprobación que necesitamos. Y ni siquiera tenemos que hacer nada para ganarla. Imagínense, es por gracia. Solo es recibir el regalo de Él. Y Él va a hacer el resto en nosotros. Él va a hacer que crezcamos en santidad. Él va a hacer que nuestro carácter cada día sea más conforme al de Jesucristo por su obra. Ese es el fruto. Hoy yo no les estoy animando en ningún momento, y por eso quise hablarles al principio para que no hayan malas interpretaciones. No los estoy animando a vivir en una anarquía, a vivir en reglas, no, en ningún momento. Les estoy animando a vivir en las reglas que provienen de la misericordia de Dios, no en las reglas procedentes de vanidades humanas. Solo en lo que viene de Dios. Porque lo que se opone al legalismo no es el libertinaje, lo que se opone al legalismo es la gracia de Dios. Eso es lo que se opone al legalismo. Porque sí, somos esclavos de Dios, pero por amor es que somos esclavos de Él, no por reglamentaciones humanas. Jesús incumplía las reglas del Talmud, Jesús incumplía las reglas del libro religioso porque su objetivo era cumplirle al Padre Celestial. Y ya, no más. Creo que ya siendo hora de terminar. Conclusiones. Por encima de cualquier observancia religiosa que se practique está el Señor. El plan de Dios es perfecto. No hay por qué añadirle elementos, agregarle costumbres que no producen gozo y sí ocasionan carga. A quien honramos y debemos agradar es al Señor. Enfoquémonos en eso. Allí, en eso, enfoquémonos en agradar al Señor. Lo demás solo estorba. La palabra de Dios nos exhorta a que vivamos de acuerdo a las reglas que provienen de la misericordia de Dios y no a las reglas procedentes de prácticas humanas. Y les he dejado solo 2 preguntas, salieron hoy. Bueno, ahí están en sus bosquejos. ¿Qué elementos que cumples rigurosamente como parte de tu vida espiritual hoy la palabra de Dios te ha mostrado que realmente no son importantes? ¿Has tratado de obligar a otros a cumplirlos? Que el Señor nos ayude a caminar en libertad. Jesucristo rompe las cadenas de toda esclavitud y nos hace libres para caminar tras sus huellas, solo sus huellas. Amén. Vamos a orar.